Buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto saludarles y compartir la palabra de Dios con ustedes. Queremos ir a la Biblia para la enseñanza del día de hoy, a el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a hablar un poquito acerca de Abraham y su llamado. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando uno lee el libro de Génesis, uno se da cuenta que está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 habla acerca de la creación. Y es curioso darnos cuenta que del capítulo 12 al capítulo 50 habla de la historia de Abraham y de su descendencia. Es decir, los primeros 11 capítulos cubren la creación, la caída, el diluvio, pero Dios da más detalles de la vida de Abraham que de la historia de la creación, porque para Dios es muy importante la familia, y entonces dedica prácticamente 38 capítulos para hablar acerca de una familia, y en este caso es acerca de la familia de Abraham. La primera invitación que Dios hace a Abraham es a salir. El llamado de Dios para Abraham era a salir. Él tenía que salir, ¿verdad? Yo me pongo en los zapatos de Abraham, y tal vez Abraham pudo haberle dicho a Dios: oye, Señor, pero ¿para qué me estás sacando de Ur de los Caldeos y me estás llevando a una tierra que no conozco? ¿No me puedes bendecir aquí? ¿No puedes hablarme aquí? ¿No puedes entrar en comunión conmigo en este lugar, en Ur de los Caldeos? La verdad es que no fue esa la propuesta de Abraham. La propuesta de Abraham fue una sola: obedecer a Dios. Y entonces, en esa obediencia, porque dice la Biblia que salió Abraham y abandonó su tierra y abandonó su familia, en esa obediencia estaba la bendición. Por eso Dios le termina dando una promesa: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré también, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué curioso que cuando hablamos de la parte de Adán, en Adán todos morimos. En Adán dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en la vida de Abraham, en la vida de Adán, es la entrada del pecado. El pecado pasó a todos los hombres. Pero en la vida de Abraham, hermanos, la bendición de Dios pasa a todos los hombres. Por eso dice la Biblia: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque la historia de Abraham ya nos habla, amados hermanos, de una historia de fe. De fe. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la confianza en Dios. Y a mí me parece que en estos tiempos difíciles tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a obedecer el llamado de Dios. Ahí en casa, en donde estás en este momento, porque seguramente todavía no te puedes congregar, no ha pasado la etapa más difícil del COVID-19 aquí en nuestro país, por lo tanto todavía estás en casa. Pero ahí en casa, Dios tiene un llamado para ti. Hay un llamado de Dios para ti. Dios te está llamando a algo, el Señor. Y a mí me gusta lo que dice la palabra de Dios, que el primer llamado de Dios a Abraham era obedecer. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Por qué tenía que salir Abraham? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué tenía que salir Abraham? Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, bueno, desde el versículo 1 nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero en el versículo 2, en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, el llamado de Dios es a salir del mundo. Dice, no te conformes a este siglo. La palabra siglo en este capítulo, en este versículo de la Biblia, es la palabra griega aion, que no significa 100 años, como en el español tenemos traducido la palabra siglo, sino aion representa el presente siglo malo en el cual vivimos. Y el llamado de Dios era a salir, Abraham, a salir de su tierra, a salir de su parentela. Y el llamado de Dios para ti es a que salgas del mundo, pero no que te salgas del planeta Tierra, no que te salgas de tu trabajo. Más bien es que guardes tu corazón de los pensamientos del mundo, de cómo piensa el mundo. Por eso dice el texto, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, al salir del mundo, tú empiezas a conocer la voluntad de Dios. Al dejar de ofender a Dios, al salir de la idolatría, del paganismo, de la degeneración, de las tinieblas, de los gritos, de la falta de paz, del alcoholismo en el que vive el mundo, de la drogadicción, de todo lo malo que hay en el mundo, la palabra de Dios sí nos invita a salir. Y escúchenme, amados hermanos, y nos invita al momento de salir del mundo a comenzar una vida de fe. Una vida de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces actúa en algo que no vemos. La fe actúa en algo que no palpamos. Si yo te digo en esta tarde, ¿tú crees que este púlpito existe? ¿Tú crees que estás utilizando tu fe? Pues no, porque estás viendo el púlpito y estás escuchando el púlpito también. Pero la fe actúa en algo que no vemos. Por eso creemos en Dios, porque no lo vemos. Y Jacobi, un pensador, decía, un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios. Entonces, Dios actúa a través de nuestra fe, y nosotros a través de la fe nos acercamos a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Abraham tenía que confiar en Dios? Él estaba en Ur de los Caldeos, ahí estaba toda su familia. ¿Por qué tenía que creerle a Dios? ¿Por qué nosotros en esta época tan difícil, por qué tenemos que aprender a confiar cada día más en nuestro Dios? Bueno, te voy a dar algunos motivos por los cuales confiar en Dios. Y el motivo número 1 en esta tarde es porque Dios te conoce a la perfección. Él sabe lo que tienes dentro de ti. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, que a mí impacta mi corazón, porque nos habla exactamente de cómo nos ve Dios y cómo la palabra de Dios taladra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios conoce hasta tu más íntimo pensamiento. Él sabe lo que sientes, Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que deseas ahorita, si es bueno o si es malo, pero Él sabe también lo que te va a hacer bien. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Tú crees que te conoces a ti mismo, pero no te conoces. Y la prueba está, como lo he dicho en otras predicaciones, que las personas que quieren estar solteras ya les urge por casarse, y las personas que están casadas ya les urge por soltarse. Y ambas personas, tanto el soltero que no ha podido casarse, puede ser feliz sin casarse hasta que llegue la voluntad de Dios perfecta para su vida. Pero como se apresura y dice, ya me quiero casar, ya me quiero casar. Entonces cuando llega la boda, luego dice, ya me quiero divorciar, ya me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque no se espera a la voluntad del Señor. Entonces no nos conocemos.
Nosotros decimos, uy, voy a ser feliz el día que tenga yo una camioneta Ford Lobo. Uy, voy a ser feliz el día que tenga yo un empleo donde gane 50,000 pesos al mes o 100,000 pesos al mes más que el presidente de la República. Uy, decimos, entonces voy a ser feliz. Y Dios te conoce. Dios sabe que hay vacíos en tu vida, que no los puedes llenar con empleo, con trabajo o con personas. Hay huecos en tu vida que solamente Dios puede llenar. Entonces Él te conoce a la perfección, conoce tu personalidad, cómo actuamos. Él conoce tus fuerzas, qué podemos controlar y qué no. Él conoce tus debilidades, conoce tus tentaciones. Él sabe por lo que estás pasando en este momento. Él te conoce a la perfección y sabe perfectamente por dónde debes andar. Nosotros, repito, pensamos que nos conocemos, pero realmente no nos conocemos. Él sabe qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele, qué te va a ayudar, qué te produce gozo, qué es lo que aprecias, qué es lo que más deseas, qué es lo que más proteges. Él conoce todo tu ámbito y sabe de lo que estás necesitado en estos momentos. Entonces, por eso debes confiar en Dios, porque Él sí te conoce perfectamente. Debes de confiar en su palabra. No te desesperes, confía en la palabra del Señor y ahí vas a encontrar las respuestas. Como número 2, ¿por qué necesitas y por qué Abraham tuvo la confianza de poder salir de Ur de los Caldeos aún sin saber a dónde iba? ¿Por qué le depositó toda la confianza al Señor? Número 2, porque el Señor conoce mejor la senda y conoce mejor el camino para nosotros. Él sabe lo que es mejor, Él sabe exactamente por lo que vamos a atravesar. Él ya pasó por ese camino. Él nos muestra un camino mejor. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios dice que Él conoce el camino. Dios conoce el camino, y la escritura, la palabra de Dios, fue escrita para mostrarte el camino. Aquí cuando dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, en la Biblia te enseña el camino. Más que no lo queremos obedecer, pero aquí te enseña el camino por donde debes andar. Si tú lees Proverbios, por ejemplo, vas a entender cómo debes relacionarte con tu prójimo, cómo debes tratar a los que están cerca de ti. Ahorita que estás en casa, deberías de leer más seguido el libro de Proverbios. Por eso hay 31 capítulos en el libro de Proverbios, para que sea uno para cada día. Por ejemplo, hoy, que estamos a 6 de mayo, deberías de leer el capítulo 6. ¿Verdad? El 7 de mayo el capítulo 7, y el día del mes en que te encuentres, entonces leerás el capítulo. Si estás a 15 de mayo, lees el capítulo 15, 20 de mayo el capítulo 20, y así sucesivamente, un capítulo para cada día, porque en la Biblia entonces descubres, ¿verdad?, cómo debes tratar a tu prójimo, cómo debes tratar a tu vecino, cómo debes tratar a tu jefe en el trabajo, cómo debes tratar a tu presidente de la república, con qué respeto debes de ser dirigido hacia los líderes, hacia los que te enseñan la palabra del Señor. Bueno, en la Biblia, hermanos, encontramos perfectamente las enseñanzas para dónde caminar. Pero también Timoteo dice para redarguir, porque la Biblia te hace sentir mal cuando te apartas del camino, cuando ya dejaste de leer tu Biblia, cuando ya dejaste de orar, cuando ya dejaste de estudiar la palabra, de buscar el rostro de Dios. Te hace sentir mal. Has estado pecando últimamente y te sientes mal. La Biblia te redarguye para que cuando te has apartado del camino. Pero también dice para corregir. Es decir, te dice cómo regresar al camino. Si te has estado apartando, si ahorita que has estado dejando de ir a la iglesia, ya te acomodaste en casa y dices: qué bueno, pastor, cuando abro los cultos, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Yo aquí estoy bien en la casa, ¿verdad? Y ya te acomodaste, ya te estás apartando del camino, o estás pensando regresar al mundo, porque estás en luchas ahorita, y como Abraham, saliste de Ur de los Caldeos, pero quieres regresar al mundo también, porque es muy tentador. La Biblia te corrige para que regreses al camino. Y por último dice, para instruir en justicia. La Biblia te instruye y te enseña cómo permanecer en el camino.
¿Qué debes hacer para no desanimarte? El desánimo siempre está en el aire, amados hermanos. Todos nos desanimamos. No te preocupes si últimamente no has querido leer tu Biblia. Todos nos desanimamos. Anímate a volverla a leer. Pero no te preocupes de ese sentimiento porque es natural. Me voy a escuchar muy pecador, yo sé, ahorita en esta tarde. Y seguramente varios que me están escuchando en el Facebook, en el YouTube, me van a decir, ¿verdad? Qué pecador es el pastor Héctor. Porque hay domingos en que yo no quiero ir al culto. Mi cuerpo no quiere ir al culto. Mi espíritu sí quiere irse a alimentar de la palabra. Pero mi cuerpo quiere quedarse en cama. Hay momentos, hermanos, donde nos queremos desanimar y la Biblia te enseña cómo permanecer en el camino a pesar de la dura batalla en el cual te encuentres. Pero ¿por qué la Biblia te menciona todos esos aspectos? Porque Dios ya conoce el camino que vas a atravesar. Ya conoce el valle de lágrimas que vas a atravesar. Hay una historia muy peculiar en la vida de Abraham, ¿verdad? En donde Dios sabía que le iba a regalar a Isaac, ¿verdad? Que le iba a dar un hijo, y que dice la Biblia que dice como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así será tu descendencia. Fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Pero entonces Abraham se adelantó. Entonces Sara se le vino una grandiosa idea de decir, bueno, yo ya estoy grande y a mí Jehová no me dio hijo, pero aquí está mi sierva, la muchacha de la casa. Dice, aquí está, llégate a ella y concibe, ¿verdad? Que concibe en mis piernas y entonces será como mi hijo, ¿verdad? Y entonces Abraham, bien listo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Se llevó a la muchacha, la embarazó y nació Ismael. Ya conocen ustedes la historia bíblica, ¿verdad? Nace Ismael y entonces todos sabemos cuál es el final de esta historia. Al final de esta historia es que todavía sigue un pleito vigente que comenzó en aquellos años en el libro de Génesis, y está vigente porque los árabes, que son los descendientes de Ismael, todavía siguen en pugna con los descendientes de Isaac, que son los judíos, los hijos de la promesa, hermanos, en contra de los hijos de la sierva. Esto es una lucha que comenzó en el libro de Génesis por una grandiosa idea. Hermanos, no querramos hacer el camino corto. El camino largo, el camino que Cristo te pone en delante de ti, es el que debes obedecer. Es el camino de la paciencia, de la tranquilidad, que Dios va a bendecir. No hay caminos cortos a la vida espiritual. Hay gente que me trae me trae a su hijo adolescente de 14 años, pastor, óremele, ¿verdad? Para que se me componga, ¿verdad? Y yo siempre digo, usted lo ha echado a perder 14 años y quiere que yo en 2 horas lo arregle, ¿verdad? Por supuesto que no. Esos 14 años que echó a perder su vida, hermano, usted va a tener que dedicarle mucho tiempo para salvar la vida espiritual de este joven. Entonces, hay damas, por ejemplo, también que me traen a sus esposos. Óremele a mi esposo, pastor, que sea un esposo obediente, humilde y que lave los trastes en la casa, ¿verdad? Y entonces quieren que yo llegue con una oracioncita y Señor, sana a este hombre, ayúdale, ¿verdad? Libéralo del demonio de flojera que trae encima, ¿verdad? Y que sea un hombre trabajador y responsable, cariñoso, atento, detallista y amoroso para con su mujer. Y quieren que en 2 horas yo se lo arregle. No, hermanos, la vida espiritual lleva tiempo. No hay caminos cortos a la vida espiritual. Dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a esperar en Dios, dedicar tiempo para que vengan los cambios de parte del Señor. Entonces tú tienes que confiar en Dios, en que a pesar de toda esta situación que tenemos a nivel mundial, la cosa va para bien, porque así lo enseña la palabra del Señor, y debemos de estar los cristianos confiados. No se vale que estés en casa encerrado en tu búnker y que no salgas ni asomes la nariz para nada, pero que estés ahí miedoso. No, está contento con tu familia. Pongan alabanzas, adoren al Señor, pongan predicaciones, escuchen la palabra, cuéntenle una historia de la Biblia a sus hijos. Maridos que están en casa, abracen a sus esposas, ámenlas, apapáchenlas, consientan a sus hijos, a su familia, pasen un buen momento familiar, y que todo esto, hermanos, no lo vivamos en temor. El temor está comprobado, hermanos, que baja las defensas, y eres más propenso o más proclive a enfermarte cuando estás en temor que cuando estás confiado. Y por último, en esta tarde, yo quiero terminar diciendo por qué tienes que confiar en el Señor y por qué tienes que confiar ciegamente en que Él tomará las mejores decisiones para ti. Número 3, porque hay cosas que no puedes prever. Dios ya conoce el futuro y tú no.
Dios no lo quiera, una mala noticia, una noticia de un doctor, una noticia terrible de un accidente, no estás exento, pero Él ya sabe tu futuro, ya sabe lo que va a pasar. No tenemos planeado el siguiente segundo, y hay gente que vive orgullosa, ignorando a Dios, rechazando la salvación e ignorando su llamado. Me gusta lo que dice el Salmo 32, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Que es un salmo pues de mucha bendición para mi vida. El Salmo 32, versículo 8 y versículo 9 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice el versículo 9: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La Biblia dice que tenemos que obedecer el camino del Señor, oh amados hermanos, porque hay cosas que no podemos prever. Nosotros, a diferencia del Señor, nosotros no conocemos el futuro. Ahorita a lo mejor tú estás bien, y por eso si económicamente estás bien, dices: pastor, pero yo ¿por qué escucho la palabra si económicamente estoy bien? ¿Verdad? ¿Para qué me acerco a Dios si estoy en felicidad aquí con mi familia? ¿Para qué me acerco al Señor? ¿Verdad? A lo mejor tú estás en casa pensando así, pero la Biblia dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Todo el tiempo el Señor nos manda un montón de mensajeros para poder corregir nuestro camino. El camino por el cual debemos andar y caminar y obedecer a la palabra del Señor. Y da una advertencia el versículo 9. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Verdad? Cuando uno lee se siente uno ofendido cuando uno lee cómo el Señor nos compara con caballos y con una mula. ¿Verdad? ¿Cómo nos va a comparar el Señor así? No, está hablando del carácter. Está hablando del carácter. El caballo, hay caballos que tienen cierto carácter. Los que conocen de este tema, hay caballos que tienen cierto carácter y que hay caballos que no necesitan freno. El freno se lo ponen al caballo como un bozal que tiene unos metales así, que cuando uno jala las riendas, los metales se incrustan en las encías del caballo y le duele tanto que se tiene que parar, tiene que frenar. Entonces, hay caballos, escuchen hermanos, que utilizan freno y hay caballos que no. Hay caballos que son tan dóciles que se dejan guiar. Y así también en la vida cristiana. La Biblia fue escrita con muy quirúrgicamente, muy bien pensado. Cada palabra en la escritura está bien pensada. Cuando pone aquí un ejemplo de un caballo, no está por demás. Está diciendo: hay cristianos en la vida, hay gente en la vida cristiana, hay cristianos que son dóciles al obedecer al Señor. Y hay personas que no. Que necesitan tener un freno como algunos caballos, pero sí sube de nivel y dice: o como el mulo, sin entendimiento. ¿Saben, por ejemplo, que todos los mulos necesitan freno? Todas las mulas necesitan freno. Ninguno de ellos entiende, por eso dice sin entendimiento. Hasta hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Del profeta Balaam, que Dios le dijo, le pidió permiso al Señor: Señor, dame permiso para ir a maldecir a Israel, al pueblo, ¿verdad? Porque Balac en aquel tiempo le iba a pagar muy bien. Y le dice el Señor: no vayas. Pero Señor, ya va con Balac. Me dijo el Señor que no fuera. Ay, ¿y qué hago? No, insístele a ver si te deja ir. Y fue otra vez: Señor, que si me dejas ir, por favor. Y le dice Dios: bueno, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Bueno, está bien. Y ahí van en el camino. Y cuando van en el camino, él lleva un mulo, un asna de carga, y empieza a jalonearla. Y entonces cuando la jalonea, le pega al asna. Y entonces el asna dice: ¿pero por qué me pegas? Y dice el profeta Balaam, fíjese, tan cegado de su mente, en lugar de decir: me está hablando un burro, no, se puso a pelear con el burro. Y entonces le dice: ¿verdad? ¿Por qué me pegas? Le dice el burro. Y dice: pues porque no caminas. Y le contesta el asna: pues tú tampoco has obedecido la palabra del Señor. O sea, ¿qué cosa? Una burra, un asna, dándole enseñanza teológica cristiana a un profeta de Dios. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de la palabra del Señor a obedecer al Señor, a obedecer la guía de Él? No cierres tu corazón en esta tarde. No digas: este sermón no es para mí, pastor, se equivoca, yo soy dócil, soy bien obediente a mí. No, hombre, yo me gano el premio a la humildad y a la obediencia. No digas eso. Tú sabes dentro de tu corazón
que hay cosas donde no has obedecido a Dios. Has desafiado a Dios. Has contradecido a la ley de Dios. No has obedecido a la palabra. Hay áreas de tu vida que no has confiado al Señor. Y Él sabe el futuro. Y porque sabe tu futuro, te conviene confiar en Él. Porque dice la Biblia, el justo habitará confiado como un león. Bueno, el versículo, en las palabras anteriores dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo habitará confiado como un león. Cuando tú depositas toda tu confianza en el Señor, no pasa nada. Eres el rey de la selva. Todo está bajo control. Estás dejándote guiar por el Señor. Y entonces cuando Él toma el control de toda tu vida y te dejas guiar por Él, puedes estar en paz. Por eso el texto que le leemos a nuestros niños: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es solamente para dormir ese versículo, es para toda nuestra vida, para estar en paz durante el día, porque solamente en Dios podemos nosotros estar confiados. Que Dios les bendiga, amados hermanos.